Está con nosotros Fernando El Rincón. Él es un periodista, presentador de televisión y locutor de radio mexicano. Es conocido en la comunidad latina de Estados Unidos y en América Latina por haber trabajado en noticieros de cadenas como Univisión. En el 2010 se unió a CNN en español y actualmente conduce el programa Conclusiones CNN. Fernando, un gusto tenerlo en este programa. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Usted ha seguido de cerca la situación del Ecuador desde hace varios años. ¿Se ha formado una idea de lo que pasa en nuestro país? Hola, Juan Javier, sí, gracias por tenerme. Sí, bueno, claro, me he formado una idea desde hace muchos años de lo que pasa, de lo que ha venido pasando y de cómo se ha llegado hasta este momento. Por supuesto, en una elección atípica, una elección adelantada que tiene que ver con la decisión de Guillermo Lasso de una muerte cruzada, y que ahora pues tenemos a dos candidatos en esta segunda vuelta que estarán buscando el Palacio de Carondelet, en lo que les va a dar pues de entrada por lo menos solamente 1 año y medio para tratar de desarrollar un proyecto país que veo sumamente complejo, complicado, si no casi imposible que logren hacerlo, porque es muy poco tiempo. Y creo que más con las miras de quien quede ganador o ganadora, pues lograr una reelección que les permita entonces sí en 4 años tratar de desarrollar su proyecto país, pero concretamente me parece que será, a diferencia de lo que otros piensan, ¿verdad? Yo respeto eso, pero creo que esto será solamente un gobierno de transición en ese 1 año y medio. Si se da la continuidad, bueno, ya la historia será otra, pero de entrada 1 año y medio es muy poco tiempo para poder enderezar el país en la situación en la que se encuentra, no solamente en el tema central, que es el de la inseguridad, sino en otros como la reactivación económica, como la deuda, como la pobreza, la emigración que se está empezando a generar a niveles importantes de ecuatorianos saliendo al exterior. Y pues nada, un escenario no muy alentador y que le traerá muchísimo trabajo a quien llegue a Palacio de Carondelet. Fernando Rincón, qué gusto saludarte, bienvenido al Ecuador. Carlos Vera te habla a los tiempos. ¿Qué tal? Bueno, hay alguien que le hubiera encantado decirte eso hoy y que siempre te sigue desde donde está, que es Tania Tinoco. A nombre de ella, te transmito su bienvenida también, porque le habría encantado que yo diga lo que acabo de decir. Yendo a lo concreto, te he visto en Teleamazonas de pocos instantes, en otro medio después. Hacías notar que ni Daniel Noboa ni Luisa González aceptaron darte entrevistas antes de las elecciones. ¿Tendrás alguna concertada previo a la votación o crees que se producirá después? Mi querido Carlos, tantos años de convivir tú y yo, te mando un abrazo grande. Me tocó fuerte lo de Tania, la recuerdo con mucho cariño, mucha admiración, mucho amor. Tristes noticias, ¿no? Últimamente. Es muy difícil a veces hacer nuestro trabajo, Carlos, lo sabes, cuando se toca de cerca la vida de colegas y amigos. Tania, desgraciadamente, Fernando Vicencio. Y bueno, no quiero desenfocarme, que ya lo hiciste, lo lograste, pero voy a responder a tu pregunta sobre las entrevistas. Carlos, tú y yo lo sabemos, esto es muy común, se guardan los candidatos para no exponer sus puntos, su ganancia, para no ser afectados. Y no he sido nada más Fernando Rincón al que me han negado entrevista o no me han ni siquiera respondido, ¿no? Han sido medios tan importantes como el New York Times. Yo no creo que vaya a ocurrir nada antes de la elección con ninguno de los dos. No creo que se va a dar ninguna entrevista. Sí creo que en cuanto haya el resultado, pues será mucho más accesible el poder sentarse a hablar con alguno de los dos. Depende de quién resulte ganador, porque van a querer pues, hacer una gira de medios, ¿no? Con este triunfo electoral que puedan obtener. Entonces, okay, pues, no hay que ponerle mucha cabeza. Tiene lógica y desde el punto de vista de los estrategas es lo que mejor pueden hacer para cuidar a su candidato. Claro, peor contigo. Ahora, Fernando, a propósito de eso también, tú has sido muy crítico con la forma en que ha devenido el gobierno de Lasso. Siempre recordaste la extraordinaria apertura que le diste al principio de su presidencia y durante la campaña
¿Hay la posibilidad, en cambio, de que con el jefe de Estado tengas durante esta estadía aquí una entrevista o no la vas a buscar? Sí, la estoy buscando, Carlos. Yo creo que, a ver, con Guillermo Lasso, con el presidente, establecimos una relación de mucho antes de incluso de ser candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Es decir, lo que quiero decir es que tenemos buena relación. He sido crítico de su gobierno, pero a ver, él y yo lo hemos hablado en las entrevistas que le he hecho, tanto públicamente como en privado, y yo fui uno de los que creo que, como muchos otros, no estaba como candidato, y cuando ya era presidente electo, se lo dije en Los Ángeles, lo hablamos en entrevista, lo hablé tras bambalinas, y se lo dije, presidente, mucho ojo con el tema de la seguridad, tiene que ser prioridad, porque ya veíamos los indicadores, los conocías tú, los conocían muchas personas. Y a tu juicio, Fernando, a tu juicio, las manos, Carlos. ¿Qué pasó? Las manos. ¿Cómo lo ves desde afuera? A tu juicio, ¿qué pasó? ¿Por qué, siendo advertido con tanta nobleza, en micrófonos y fuera de micrófonos, de lo que esto significaba, no tomó el control que tú esperabas? ¿Qué pasó desde afuera? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué, Carlos? Yo creo que la responsabilidad última aquí es de Guillermo Lasso, porque es el presidente, pero tenemos que entender que alrededor de él hay un equipo de trabajo, y creo que hubo un mal asesoramiento de su equipo de trabajo. Creo que la forma en que Guillermo inicialmente quería resolver el tema de la seguridad, que era precisamente eso de conseguir un plan ya parecido al plan Colombia para Ecuador, que era la intención incluso que tenía cuando estaba en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, que me lo dijo, que iba a hablar con Biden en privado para solicitarlo. Exacto. Pues era eso. Tendría que haber reestructurado completamente desde el interior del país el tema carcelario, el tema de la seguridad, buscar una partida más grande para poder generar inteligencia. Había muchas cosas más que debieron haber trabajado antes de buscar un apoyo internacional. Que era justificado. Guillermo lo aceptaba y lo decía abiertamente. Ecuador no va a poder solo. Y es entendible. Se lo dije así abiertamente. Entonces me dice que su gobierno es incapaz de enfrentar la inseguridad. Me acuerdo. Y me contestó abiertamente que sí era incapaz. Lo entiendo. Porque estoy hablando de carteles de narcotráfico mexicano. ¿Le preguntaste eso específicamente? Albaneses. Sí. Aquí, ahora más que necesita apoyo internacional. Sí, pero el trabajo interno no se hizo. Okay. No se hizo. Pero ahí es donde fallaron. Porque las cárceles siguieron igual, siguieron las masacres, no se tuvo un equipo de inteligencia especializado, no se pudo capacitar a las personas que estaban manejando, ni cambiar la estructura del manejo de cárceles, y dejaste operar el narcotráfico, no se le puso un alto. Ok. Y ahora las cosas están... Tengo clara tu visión. Fernando, aquí en el panel están también Alfonso Harve, Irene Vélez, que se integran a la entrevista, y dada tu corta disponibilidad de tiempo, te quieren hacer unas pocas preguntas, pero indispensables de mi parte, hasta vernos el fin de semana. Un abrazo. Un saludo cordial, Fernando. Alfonso Harve te saluda. ¿Cómo enfoca el mundo, especialmente Latinoamérica, desde afuera? ¿Cómo enfoca este proceso electoral? ¿Qué es lo que piensa que se puede venir para Ecuador dependiendo del resultado? Y especialmente, ¿cuáles son las expectativas que hay fuera del Ecuador? Ustedes, la prensa internacional, CNN en español, que también recogen criterios de otros lados sobre esto que es inédito en el Ecuador, esta muerte cruzada que incluso... No recuerdo que se haya dado un escenario similar en otros lados del continente. Esto que es nuevo, relevar a un presidente dentro de un mismo periodo bajo la vía democrática. Generalmente los relevos son por golpes dictatoriales. Esta es la primera vez que se da un relevo en un mismo periodo que no sea por sucesión a través de la vía democrática. ¿Cómo ustedes ven el enfoque desde afuera, Fernando? Mira, Alfonso, es muy importante, yo lo quiero aclarar, yo no sé cómo lo percibe Latinoamérica, ¿no? Ni tampoco puedo decirte cómo lo percibe CNN, te puedo decir cómo lo percibo yo. Quiero recordarte nada más algo, lo que dices es mitad correcto y mitad no. Perú es un país que ha tenido también procesos muy dramáticos, muy traumáticos para la democracia, pero que se han hecho a través de sucesión, por temas también legislativos, y lo sabes, con diferentes presidentes, ¿no? A excepción del último, que fue Pedro Castillo, con este intento de golpe que pretendía. Pero
ha sido similar en términos de no romper el hilo constitucional, y hacerse a través de un proceso democrático como lo determina la Constitución, para remover presidentes, ¿no? Claro, es diferente, porque aquí fue una muerte cruzada que adelanta la elección, es decir, fue Lazo el que sacó al legislativo y se sacó a él mismo, no fue el legislativo el que sacó a Lazo, pero son procesos democráticos similares que causan, y generan un mismo trauma, ¿no? En ese sentido, democráticamente hablando. ¿Cómo lo veo? Yo insisto, se lo digo de nuevo, me parece que va a ser un gobierno de transición. La expectativa es que quien resulte perdedor no le cause más trauma al país, no divida más al país, que sepa aceptar esa derrota y que permita una transición pacífica, sin temas ya acostumbrados en Latinoamérica de los malos perdedores que siempre alegan fraude. Mi expectativa es que este no sea el caso. Ya suficiente ha sufrido el Ecuador. Hay algo que quiero insistir, y lo he hecho prácticamente con todas las personas con las que he hablado. Traen a colación la muerte cruzada, que me parece que sí es un parteaguas en la historia ecuatoriana, pero no podemos normalizar y no podemos dejar de traer a la mesa el asesinato de Fernando Villavicencio. No podemos dejar de traer eso, porque el eje central de esta campaña es la seguridad, pero aquí también tenemos que traer a la mesa la impunidad y la justicia. Estás hablando de un caso en el que asesinan a un candidato a la presidencia con posibilidades de haber sido presidente de este país, en donde no se ha tenido justicia. No solamente eso, el Estado ha sido incapaz o facilitador, yo no lo sé, de que aparezcan muertos los presuntos sicarios bajo resguardo del Estado, sicarios que podrían haber traído a la mesa la responsabilidad y la identidad de los presuntos autores intelectuales. Y esto lo tenemos que traer porque es un tema de justicia, que si no se consigue para el asesinato de un candidato a la presidencia, ¿qué puede esperar cualquier ecuatoriano? Si un crimen de ese nivel no puede traer ni se le puede brindar justicia y queda en la impunidad, ¿qué se puede esperar para cualquier ecuatoriano de a pie? Este es otro tema muy importante, y la seguridad y la justicia van de la mano. Me parece que es un gravísimo error que no lo estemos trayendo a la mesa. Me parece que es un gravísimo error que no lo estemos tomando también como un parteaguas en la historia ecuatoriana. Sí, la muerte cruzada en el ámbito político y democrático, sí, pero en el ámbito de la justicia y de la seguridad, el asesinato de Fernando Villavicencio está marcando la historia de este país. Y hay gente que se está dedicando a normalizar o desaparecer el tema. Y no podemos, ni debemos permitirlo, por el bien de los ecuatorianos. Porque esto es un tema que debe ser resuelto de inmediato y no ha sido así. Al contrario, cada vez se ve más veces que puedan resolverlo. Fernando, muchísimas gracias. Mi nombre es Irene Vélez. Primero que nada, es un honor para mí hacer la siguiente pregunta. Dentro de las declaraciones que has dado de Teleamazonas, hablas de que ni uno de los dos candidatos tiene una propuesta lo suficientemente fuerte en materia de seguridad, entendiendo la seguridad como consecuencia del narcotráfico internacional. Desde una perspectiva ajena, un poco más lejana a la ecuatoriana, ¿qué propuesta tal vez fuera bueno encontrar, o qué debería ser el siguiente mandatario, alguna acción en concreta para poder combatir el narcotráfico o la inseguridad internacional, que justo también es lo que terminó probablemente con la vida de Fernando Villavicencio? Si ya no es un problema local y hay una deficiencia en las dos candidaturas sobre cómo enfrentar un problema transnacional, ¿qué política, por ejemplo, podríamos implementar, o a qué te gustaría ver en cualquiera de las dos candidaturas para tener una mirada más regional para resolver el problema? Y te voy a decir algo. La propuesta de los candidatos es muy populista en términos de seguridad, porque te hablan de cosas muy palpables y muy entendibles para el común denominador, que es las cárceles y mayor capacitación de policías y mayor, o sea, lo que la gente entiende que ve en una película, ¿sí? Pero no te hablan de inteligencia, por ejemplo, colaboración con el gobierno colombiano, con el gobierno mexicano, con el gobierno estadounidense, para establecer un equipo especializado en inteligencia y narcotráfico. No te hablan del seguimiento a las rutas del dinero del narcotráfico. ¿Cómo fue que detuvieron al Capone en Estados Unidos? Fue por un tema de impuestos.
No fueron los policías disparándole al Capone en una persecución espectacular, no, fue el tema de los impuestos. Y aquí se los dije a los funcionarios encargados en entrevista, ¿cuándo van a ustedes a buscar la ruta del dinero? Si ustedes compran el flujo de capital, no pueden operar los carteles de narcotráfico. Y ahí es donde les duele. Y aquí ningún candidato te está hablando ni siquiera de eso, ¿sí? Entonces, hay temas en el ámbito del narcotráfico internacional que tienen mucho más impacto y mucho más resultados inmediatos que el hablar de poner una cárcel flotando en el medio del mar, o que el hablar de equipar mejor a los policías, o que el hablar de poner inteligencia artificial. Y ellos lo saben, ellos saben que el trabajo profundo en contra del narcotráfico no se hace en la mejora de cárceles, no se hace en cárceles flotantes, no se hace con inteligencia artificial, no, se hace con equipos de inteligencia especializada en fiscalización de rutas de dinero de entrada, colaboración con inteligencia de otros países, con la misma Interpol. ¿Dónde están las mujeres? Yo no las he escuchado en ningún momento. Entonces, tenemos que ubicarnos también como sociedad, tenemos que exigir también que la propuesta sea más seria y no sea tan comercial. Y no se ve, no se escucha, y yo quiero pensar que es parte de su propuesta y no la quieren exponer, según para no revelar sus estrategias, ¿no? Pero de entrada tengo mis dudas, ¿no? Fernando, una última inquietud, Juan Javier Benedetti. La mala política ha puesto en riesgo la estabilidad del país en todos los órdenes. ¿Qué hacer para revertir la situación? Pues un buen gobierno, o sea, así de fácil te lo digo, hacer un buen gobierno, y si no un buen gobierno, al menos un gobierno decente, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Te repito que es muy poco tiempo para poder traer soluciones reales y concretas. En 1 año y medio no lo vas a conseguir ninguno de los dos. Pueden lograr una percepción de mejoría. Eso es importante a nivel social y me parece que sería un gran acierto y un gran éxito. Vender que van a solucionar el país en 1 año y medio no es correcto. Esa es una falsa promesa, porque no quieran hacerlo, porque simplemente los tiempos no te dan. Tú tienes que trabajar, aquí tiene que haber muchas reformas también. No es un tema nada más de gobernabilidad y una buena gestión, no. Tiene que haber una colaboración con el legislativo. Tienes que encontrar el apoyo del legislativo y las alianzas para que puedan salir adelante reformas que son necesarias en el país, en todos los ámbitos, ya lo decías tú, bien dicho, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito de empleos, en el ámbito de migración, en el ámbito de seguridad, en fin, en la reactivación económica. Y para eso no puede trabajar el Ejecutivo solo. Tendrá que encontrar consensos, tendrá que encontrar un espacio que le apoye en el Legislativo, y entonces empezar a generar una sensación de mejoría en el país. La continuación de eso es lo que puede traerle ya resultados concretos al Ecuador. Pero si ninguno de estos dos, el que llegue a la presidencia, el que llegue a Carondelet, logra continuidad, pues va a ser un gobierno de transición, ni más ni menos. La experiencia y la sabiduría de un hombre curtido en cubrir crisis y gobiernos 20 años. Qué formidable cierre, Juan Javier. Ojalá podamos tener a Fernando del Rincón este domingo con un breve análisis aquí en Radio Centro y Centro Digital. Muchísimas gracias, Fernando, por atender nuestra llamada. Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, colegas. Cuídense mucho. Un abrazo. Bueno.